Ya, vamos a comenzar a resolver los ejercicios del examen. Ya, vamos a resolver algunos ejercicios. Ya, el primer problema, ¿qué me dice? Las tensiones de ruptura de los cables fabricados por una empresa tienen media de 1800 libras y una desviación estándar de 100 libras. Se desea comprobar si un nuevo proceso de fabricación aumenta dicha tensión media. Para ello se toma una muestra de 50 cables y se encuentra que su tensión media de ruptura es 1850 libras. Se puede afirmar la mejoría del nuevo proceso al nivel de significancia del 1%. Ya, lo que quiero saber acá, bueno, es, como me indica acá el problema, que es una empresa fabrica, ¿no?, lo que es cables. Y bueno, estos cables tienen una tensión de ruptura de 1800 libras. Pero, bueno, sí, y además de una desviación estándar de 100 libras, ¿no? Pero me dice que al tomar una muestra de 50 cables y al hacer la prueba, se ve que la tensión es de 1850 libras. Entonces, yo puedo afirmar que el proceso de fabricación ha mejorado, es decir, ahora tengo cables más resistentes, tengo cables que aguanten más peso. Entonces, para ver si realmente el proceso ha mejorado o quizás por cuestión del azar he obtenido algunos cables que eran capaces de aguantar un poco más del medio establecido, de la media establecida, más bien dicho. Entonces, el proceso general de la fabricación de los cables no habría mejorado, seguiría siendo el mismo, ¿no? Y estaría cayendo en un error si es que digo que ha mejorado. Entonces, para verificar si realmente ha mejorado o si no, lo que voy a hacer es aplicar el proceso, ¿no?, de hipótesis de prueba, o pruebas de hipótesis, más bien dicho, el proceso de pruebas de hipótesis. Esto me pide que lo haga con un nivel de significación del 1%, es decir, con un nivel de seguridad del 99% de que se puede cometer un error del tipo 1, ¿no? Es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? Es decir, cuando me dice al nivel de significancia del 1%, ya hablaremos simplemente con esto, del 1%, me está indicando que yo tengo un 1% de probabilidad de cometer un error del tipo 1, es decir, un 1% de rechazar la hipótesis nula cuando esta hipótesis nula sea verdadera, ¿no? Tengo un 1% de equivocarme y rechazar la hipótesis nula, ¿no?, cuando esta sea verdadera, ¿no? Entonces, tengo que verificar a ese 1% si realmente, hay mejoría en el proceso o es que no hay mejoría en el proceso, ¿no? Ya, entonces planteamos las dos hipótesis, tal como es el procedimiento para pruebas de hipótesis. Planteamos la hipótesis nula, que sería que realmente la media está correcta, que es igual a 1800 libras, ¿no? Ya. Y la hipótesis alternativa, que me dice que la media es mayor, que es mayor a 1800 libras, ¿ya? Entonces ya planteamos las dos hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que especificar el nivel de significación. Me dice que trabaje al 1%. El 1% es igual a 0,01, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Ya. Lo que tengo que hacer es identificar el estadístico de prueba, ¿no? Hay usualmente tres estadísticos donde se trabaja para datos mayores a 30 y para datos menores a 30, ¿ya? Bueno, en principio, al colocar mis datos,
a colocar mis datos de que la media es igual a 1800, la media poblacional, ¿no? Es decir, todos los cables deberían tener una ruptura de 1800 libras, ¿no? En promedio. La media muestral me dice que es lo contrario, que los cables aguantan más de los 1850 libras, ¿no? Hay cables en la muestra que aguantan 1850 libras. ¿Cuántos cables hemos seleccionado? Hemos seleccionado 50 cables en la muestra. La desviación estándar poblacional, por eso colocamos sigma, la desviación estándar poblacional es de 100 libras, ¿no? Estamos trabajando con la desviación de la población, 100 libras. Y el nivel de significancia es 1%, ¿no? Es decir, hay un 1% de riesgo de que yo rechace la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿no? Ya. Ya, entonces vuelvo a repetir, seleccionamos el estadístico de prueba, seleccionamos este estadístico, el cual me permite trabajar con datos mayores a 30 y además me permite trabajar cuando conozco lo que es la desviación típica poblacional, ¿no? La desviación típica poblacional. Entonces justamente se adecua a mis datos. Yo tengo una población que es mayor a 30 datos, tengo lo que es la desviación típica de la población, la desviación típica de la población, acá está, y bueno, lo demás lo tenemos, ¿no? Entonces, si yo tengo esas condiciones, puedo aplicar este estadístico, ¿ya? Hay otro estadístico más para z calculada, en la cual no se conoce la media poblacional, sino se conoce la desviación típica poblacional, sino se conoce la desviación típica, pero de la muestra. Es decir, acá tendríamos que trabajar con una S, ¿no? Con una S. No sería esta letra sigma, sino sería S, ¿no? Y bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es cuando trabajamos con la desviación típica de la muestra, pero ya, mayormente en nuestros casos van a ser desviaciones típicas de la población. Vamos a trabajar en la distribución T-student, con lo que es la desviación típica de la muestra, ¿ya? En estos casos no. Ya, reemplazamos datos. La media es 1850, la media muestral, menos la media poblacional, que es 1800, dividido todo entre la desviación típica poblacional, que es 100, entre la raíz cuadrada del número de observaciones, ¿no? Número de la muestra, es decir, 50. Al hacer la operación tenemos que esto es 3.52, ¿no? 3.52. Acá hay un error, es al 0.01 de significancia, ¿no? Como me dice que la hipótesis alternativa, en la hipótesis alternativa, que realmente la media es mayor a la media que me indica la hipótesis nula, más bien dicho, entonces en mi gráfico yo tendría que bueno, seleccionar la zona de rechazo hacia este lado, ¿ya? Bueno, acá lo que me dice, vuelvo a repetir, la hipótesis alternativa me dice o me indica que la media realmente es mayor a la media que me propone la hipótesis nula, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pruebas de colas, ¿no? Estamos hablando de zona de rechazo y de zona de aceptación, ¿no? Cuando la hipótesis nula, a ver, un momentito, ya, estamos hablando de zonas de aceptación y zonas de rechazo, ¿ya? Cuando la hipótesis alternativa, más bien dicho, me dice que es mayor
que la media es mayor a la media de la hipótesis nula, ¿sí? Cuando la media es mayor a la media de la hipótesis nula, entonces se toma este gráfico, ¿no? Este gráfico. Es decir, la zona de rechazo quedaría a nuestra derecha y la zona de aceptación a nuestra izquierda. Ahora la siguiente prueba de una cola, cuando me dice la hipótesis nula, que diré la hipótesis alternativa, que la media realmente es menor a la media poblacional que me indica la hipótesis nula, entonces la zona de aceptación queda a la izquierda, diré la zona de rechazo queda a la izquierda y la zona de aceptación queda a la derecha, ¿ya? Entonces cuando es menor, cuando en mi hipótesis alternativa yo coloco el símbolo menor, estaría quedando a la izquierda, ¿no? ¿Ya? Y cuando yo digo en mi hipótesis nula mayor, cuando yo digo mayor, entonces estaría quedando la zona de rechazo a mi derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? En este caso sería mayor, ¿no ven? Yo he dicho que la media es mayor a la media que indica la hipótesis nula, ¿no? Justamente porque eso es lo que estoy viendo en la muestra, ¿no? Que hay una media de 1850 y no de 1800 que debería haber, ¿no? Es decir, la verdadera media puede ser mayor de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, la zona de rechazo quedaría a la derecha, la zona de aceptación a la izquierda, ¿ya? Entonces, como queda a la derecha, lo que yo tengo que hacer es decir esto: 1 menos alfa, 1 menos el porcentaje de, de lo que es significancia, ¿no? 1 menos la significancia, 1 menos 0,05 va a ser 0,95 y mediante la tabla de distribución normal calculamos que z tabular es 2,325, ¿no? Bueno, si usamos la tablita tendríamos que buscar el 0 alto, acá estamos cometiendo un error, disculpen. Sería sigue 1 menos 0,01, porque nuestro nivel de significancia es 0,01, ¿no? 1 menos 0,01 es 0,99, ¿no? Y bueno, este 0,99 tendríamos que buscarlo en la tablita, ¿ya? Cabe recalcar acá que esto lo hacemos mayormente, bueno, lo hacemos y mayormente cuando es mayor, cuando nuestra hipótesis alternativa dice mayor, ¿ya? Cuando dice mayor. Entonces, y como dice mayor, tengo que hacer siempre esto, 1 menos alfa, ¿ya? 1 menos alfa. Esto lo podemos hacer para que haya una mejor explicación del tema, ¿ya? Una mejor explicación del tema. También se puede trabajar con valores absolutos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces sería 1 menos 0,01, que es el nivel de significancia, que me da 0,99. Buscamos eso en la tablita, ¿no? Y bueno, si buscamos eso en la tablita, 0,99, 98, mira, está acá. Está acá. Entre estos dos, ¿no? Entre estos dos. Bueno, ya, está ahí. Ya, está entre estos dos, ¿no? ¿Y eso dónde está? Está en el 2.3, ¿no? 2.3 puede ser 2.32 y 2.33, ¿lo ven? 2.32, 2.33, ¿no? Está entre esos dos, ¿ya?
Si hacemos para calcular correctamente, lo que podemos hacer es colocar a nuestra calculadora, ¿no? 2.32, acá me equivoqué, esto es 2.32 solamente, más 2. A ver, sí, 2.32 y era 2.33, ¿ya? 2.32, 2.33. Entonces sería 2.32, 2.33 y podemos hacer un promedio, ¿no? De dividir esos dos, ¿no? Y eso me da más o menos a 2.325, ¿no? 2.32 más 2.33 me da 2.325 y ese sería nuestra z tabular, ¿ya? Z tabular. Eso le llamamos z tabular, 2.325. Acá se me olvidaba, al calcular el estadístico, eso sería z calculada, ¿no? Z calculada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya hemos encontrado el z tabular para 2.325. Mira, el z tabular para el 99%, o para, más bien dicho, para el 0.01, el 1% de significancia. ¿Ya? Ya hemos encontrado z tabular para el 1% o 0.01 de significancia. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es z calculada y tenemos z tabular. Hacemos las correspondientes comparaciones, o la correspondiente comparación. 3.52 es mayor que 2.325, ¿no? Entonces quedaría esto. Estas líneas de acá son valores absolutos, ¿no? Me dice que tengo que trabajar solo con positivos. Entonces trabajo con positivos. 3.52 es mayor que 2.325. Entonces yo acá, si z calculada es mayor que z tabular, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, el nuevo proceso de fabricación aumenta la tensión de ruptura, es decir, mi proceso de fabricación ha mejorado, ¿no? Hay mayor resistencia de los cables y bueno, eso yo acepto la hipótesis alternativa a un nivel de significancia del 0.01, ¿no? Hay bastante prueba estadística, una prueba estadística bastante fuerte que me dice que mi proceso ha mejorado, ¿ya? Entonces acá en lo que es el proceso de, bueno, el análisis de las colas, vuelvo a decir, yo tengo una zona de aceptación, una zona de rechazo, que sería esta, ¿no? Ya, entonces, acá nos tendríamos que imaginar esto, que más o menos por acá, en este punto, en esta partecita de acá, está ya estaría el z tabular 2.325. Aquí estaría eso, ese 2.32, bueno, 32.5, ¿no? Pero ya, a ver, ahí tendría que estar, ya, en esta parte, el 2.325. Y hacia este lado tendría que estar el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Ya. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra z calculada, lo que hemos calculado, ¿dónde llegaría a estar? Llegaría a estar aquí, un poco más acá, ¿no ve? Eso lo vamos a hacer con azul, aunque sea. Ahí estaría nuestra z calculada, la z calculada, que es, bueno, la z calculada, no z tabular, z calculada, que bueno, llegaría a ser igual a cuánto, que llegaría a ser igual a 3.52, ¿no? 3,52, ¿ya? Ahí estaría la z calculada. Y bueno, nuestra z tabular era esto, ¿no? Nuestra z tabular.
que está aquí en el límite, ¿no? En la, se le dicen lo que es incluso bueno, está en el límite, ¿no? Está en el límite, a eso me refiero, ¿ya? Está en el límite de lo que es la zona marcada, ¿no? 2.325, ¿no? Entonces, si la z calculada está más adentro del límite, quiere decir que estamos cayendo en dónde? Estamos cayendo en la zona de que estamos cayendo en la zona de rechazo, ¿no? La z calculada cae en la zona de rechazo, ¿ya? Cae en la zona de rechazo. Ya, mayormente yo estaba trabajando con esto, ¿ya? Esto también se puede hacer sin esto de, sin esta parte de 1 menos alfa, ¿ya? Se puede hacer sin ese método. ¿Cuál es mi significancia? Mi significancia es 0,01, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar en la tabla. Eso es lo que yo tengo que buscar en la tabla. Y bueno, si buscamos eso en la tabla, el 0,01, acá yo ya lo tenía, 0, acá por delante de acá tiene que haber un 0, por eso es punto 0, ¿no? 0,0102, 0.009. Entonces, está entre estos dos, ¿no? Pero es menos 2.32 o menos 2.33, algo similar a lo que había acá, mira, 2.32, 2.33, ¿no? Es algo similar a eso, ¿ya? Solamente que acá está con negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, bueno, si yo hago por ese método de agarrar directamente lo que es el 0.01 y buscar en la tabla, entonces lo que yo tendría que hacer es decir que esto de acá, esto es con negativo, ¿no? Con negativo. Y esto es con negativo. ¿Ya? Pero por eso están las bases de valor absoluto. De valor absoluto. ¿Ya? De valor absoluto. Si esto es negativo, cuando yo aplico el valor absoluto, se vuelve en positivo. Valor absoluto de 3,52, 3,52 y llegamos a lo mismo, sin necesidad de hacer esto, ¿ya? Sin necesidad de hacer esto. Y directamente tomar el 0,01, es decir, al 0.01 de significancia, mediante la tabla de distribución normal, buscando en la tabla de distribución la z tabular, es menos 2,325. Aplico la regla con valor absoluto, hago la comparación, ¿no? Con valor absoluto. Si comparo los valores absolutos, realmente 352 va a ser mayor a 2,325, ¿no? Y es mayor, como es mayor, entonces realmente se tiene que rechazar la hipótesis nula, ¿ya? La hipótesis nula. Ya, ahora, acá hay algunos tips, ¿ya? Que me puede servir, digamos, a la hora de hacer la gráfica o de demostrar en clase, ¿ya? Entonces, acá nos fijamos, hemos calculado que en la tablita, bueno, partiremos desde esto, partiremos desde cómo encontrar el 0,01 de significancia, ¿ya? Acá hay un comando de Excel que me puede ayudar bastante, ¿ya? A ahorrarme tiempo y a no buscar en la tabla. Lo que yo quiero es el 0,01 de significancia, ¿no? ¿Ya? 0,01 de significancia. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Colocamos igual distribución, colocamos punto, colocamos normal y acá está normal estándar invertida, colocamos eso, distribución normal estándar invertida.
y aquí colocamos lo que queremos, el 1%, el 5%, el 10%, ¿no? Pero en su forma decimal. El 1% vendría a ser en este caso 0.01. Introducimos eso y ya está. Menos 2.32, bueno, yo saqué 5, acá está con 6, pero es más o menos lo mismo, varía con decimales, ¿no? Ahora, eso es trabajando directamente con alfa, ¿no? Con alfa, con el 0.01, pero si yo quiero hacer este proceso siempre de 1 menos alfa, porque mi hipótesis alternativa me dice mayor, y ya te he dicho que esto lo hacemos de acá, este 1 menos alfa, cuando me dice mayor, lo hago así para que pueda entenderse mejor en clase. Entonces, si realmente hago este 1 menos alfa, yo tendría que calcular el 0,99, ¿no? Porque 1 menos alfa es 1 menos 0.01, 0.99, y eso es lo que yo tendría que introducir acá. Entonces, a ver, 0.99 vamos a introducir. Y 2.32. Acá tendría que ser, bueno, yo saqué 5, vuelvo a repetir, hay solamente una pequeña diferencia, ¿no? Pero en este caso sería positivo, en el anterior caso negativo, ¿no? Entonces, ese comando, el distribución normal estándar, basta con colocar, vuelvo a repetir, hasta ahí, punto, colocar la n y podemos podemos ya calcular, ¿no? Lo que es el número al que pertenece el porcentaje, ¿ya? Distribución normal, perdón, distribución, vuelvo a repetir, dist y normal, ¿no? Bueno, normal, ya. Justamente, sea, ya. Distr, ¿no? Punto. Ahora sí, normal y esta parte, invertida, ¿ya? Distribución normal invertida. Hacemos doble clic y ahí colocas si es 0.05 o si es el 5% de significancia, ¿no? O 10%, 0.1, ¿no? Y bueno, nos tendría que dar, ¿ya? Creo que hay un errorcito ahí. Ya. Bueno, está habiendo un errorcito, pero esa es la cuestión, ¿no? A ver, está habiendo un errorcito acá. 0.01, otra vez, no sé por qué razón esta vez no quiere. Vamos a usar todo. Pero bueno, la cuestión es colocar eso, ¿no? Y creo que me he equivocado en la coma. Acá se coloca coma, ¿ya? No se coloca punto, se coloca coma, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? De esa forma me puedo ayudar, ¿no? Me puedo ayudar a, sin tener que buscar en la tabla, encontrar cuánto vale la z. Esto ya vendría a ser la z tabular, ¿no? La z tabular. Y ya no busco en la tabla, ¿ya? Z tabular es eso, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo me puedo ayudar con el gráfico? Teniendo esa z tabular, yo me vengo a GeoGebra, ¿no? Hago vista, ya sabemos, cálculos de probabilidad, y bueno, abrimos la calculadora, ¿no? La calculadora de probabilidad. A ver, vista, cálculo de probabilidad, ahí, ¿no? Ahí. Distribución normal, decimos, ¿no? Distribución normal. Qué raro, no aparece.
vamos a volver a cerrar todo. Ya, entonces hacemos clic en GeoGebra. Ya, muy bien. Hacemos vista, cálculos de probabilidad. Y muy bien, ahora sí, recién, mira, Z, ya, tendríamos que ya aquí, lo que es la gráfica, tendríamos la gráfica, lo que tenemos que hacer es buscar la distribución normal, ya está en distribución normal esto, pero le hacemos clic acá nomás, ¿no? Como ya sabemos. Bueno, esto por si acaso. Ya colocamos en esta parte, bueno, si es a este lado, si la zona de rechazo, ¿no?, cae a este lado, a la derecha, entonces lo que yo tengo que hacer es colocar mayor, ¿no ve? Mayor a ese lado. X es mayor a qué? Es mayor a la Z tabular. La Z tabular. ¿Cuál es mi Z tabular? ¿Cuánto he encontrado hace rato con Excel? La Z tabular. 2.326, ¿no? Vamos a colocar esos 3 dígitos en los decimales. Acá 2,326. Bueno, se coloca punto acá, varía con eso en Excel. Mira, acá va a estar la zona de rechazo y justamente está en el 2.320, algo más, ¿no? Entonces esta es mi zona de rechazo, ¿no? Y mi Z calculada, ¿cuánto era? Pues mi Z calculada era 3,52. Entonces, si nos fijamos, realmente sí, el 3,52, acá está el 3,5, pero ya estaría cayendo, ¿dónde? Dentro de la zona de rechazo, ¿no? Dentro de la zona de rechazo. Entonces, vuelvo a repetir, esto es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Esto es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, como hemos caído en zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula. Y bueno, toda esta reglita, todo esto, se resume en ¿qué? En que si Z calculada es mayor a Z tabular, entonces caemos en zona de rechazo y se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Esto claro con que dentro de valor absoluto, si el valor absoluto de la Z calculada es mayor al valor absoluto de la Z tabular, entonces caemos en zona de rechazo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a la prueba de colación. Ahora vamos a hacer un poco de forma más breve lo que es el problema 2. ¿Ya? Muy bien. Ya. Muy bien, entonces vamos a realizar lo que es el problema 2. En una granja bastante grande se producen pollos, ¿no? Según los estándares establecidos, el peso medio de los pollos debe ser de 4.2 kilogramos, con una varianza de 1.96. Se desea determinar si es cierta la queja de un grupo de clientes de que el peso medio ha disminuido durante las últimas semanas. Para verificar tal afirmación, se contrata un ingeniero avícola, el cual toma una muestra de 65 pollos y encuentra un peso medio de 3.86 kilogramos, ¿no? ¿Significa esto efectivamente que el peso medio es inferior al usual? Verifique un nivel de significación del 5%, ¿no? Ya, entonces tenemos que ver si realmente el peso de los pollos, ¿no?, han bajado a la media establecida, ¿no? Y, bueno, teniendo en cuenta la varianza de 1,96, ¿ya? Entonces acá tendríamos que colocar nuestros datos y establecer la hipótesis nula y alternativa, ¿no?
La hipótesis nula me dice que es 4,2 kilogramos. La hipótesis alternativa que tiene que ser menor a 4,2 kilogramos, ¿no? Los datos es que la media es de 4,2 kilogramos, la media poblacional de todos los pollos, la media muestral es que es igual a 3,86 kilogramos, ¿no? Tenemos un total de 65 observaciones en la muestra. Ahora, si nos damos cuenta, acá me dice que la varianza es de 1,96, me da la varianza de 1,96 y esto ya es, bueno, un truco para que los estudiantes ya vayan recordando qué es la varianza y qué es la desviación típica. Generalmente nos da la desviación típica en los problemas planteados. Ya en este problema nos da la varianza. Y la varianza que es el cuadrado de la desviación típica. Por lo tanto, tendría que sacarle la raíz cuadrada a 1,96 y esa sería la desviación típica. Y recién con la desviación típica esto lo puedo reemplazar en los datos, ¿no? En los datos del estadístico, ¿ya? Especificamos el nivel de significación que sería el 5%, es decir, 0,05. Reemplazamos en el estadístico correspondiente, que ya sabemos que es este, la media muestral 3,86 menos la media poblacional 4,2, todo esto dividido entre la desviación típica que ya hemos sacando la raíz cuadrada de 1,96 sería 1,4 y reemplazamos eso dividido entre la raíz cuadrada del número de datos, que es 65, ¿no? 65 datos muestrales, ¿no? Tenemos. Y bueno, calculamos y me da que esto es menos 1,96. Al 0,05 de significancia mediante la tabla de distribución normal estándar, podemos ver que z tabular es menos 1,645. ¿Ya? Acá, como es menor, yo ya no hago el 1 menos alfa, ¿no? Ya no hago esta operación 1 menos alfa, eso ya no va, ¿ya? Eso nada que ver, ¿ya? Y bueno, también como es menor, lo que estaríamos haciendo es que la zona de rechazo caería esta vez a la izquierda, ¿no? Y no a la derecha, ¿ya? Si es menor, la zona de rechazo cae a la izquierda, ¿ya? La zona de rechazo en la prueba de una cola, ¿no? Bueno, ya hemos encontrado la z tabular. Z tabular lo encontramos en la tabla. Para un 0,05% tendría que ser menos 1,645, ¿no? Y bueno, eso lo encontramos también en la tabla. 0,05% ya tendría que ser, bueno, a ver, ya dijimos acá, tendría que ser menos 1,645, ¿no? Entonces, vamos a buscar menos 1,600, ya acá está, mira, está entre este y este valor, ¿no? Está entre esos dos valores, ¿no? Entonces, si sacamos la media, seguramente me va a dar menos 1,645, ¿no? Muy bien. Ahora también lo podemos hacer mediante Excel, ya hemos dicho, esto es igual, distribución, ¿no? Distribución, ¿ya? Punto normal estandarizada invertida del 0,05, 0, siempre colocamos coma, no punto, 0,05%, menos 1,645 debería ser, estás redondeando solamente, ¿ya? Entonces colocamos eso, ¿ya? Vemos, aplicamos la comparación correspondiente, z calculada, más bien dicho, z calculada con su valor absoluto es 1,96, sería positivo, y z tabular es 1,645, lo que quiere decir, bueno, si z calculada es mayor a z tabular, entonces se acepta, no me equivoco acá, se rechaza, ¿no? Se rechaza
Se rechaza la hipótesis nula, como anteriormente hemos hecho. Entonces se rechaza, ¿ya? Rechazamos la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, el peso no ha disminuido, ¿no? No ha disminuido, se rechaza la hipótesis nula. Ahora, si no queremos usar el valor absoluto para, digamos, plantearlo de mejor forma con el gráfico, no hacerlo más didáctico, también podemos decir esto. El z tabular es esta partecita de acá, es el límite, ¿no? Es el límite, es esto de acá. Aquí está z tabular. Y bueno, ese z tabular es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 1.645, ¿no? Muy bien, entonces el z calculada tendría que estar más por aquí, estaría cayendo en la zona de rechazo justamente, porque el z tabular es igual a ¿cuánto? Z tabular es igual a 1.96, 1,96. Bueno, pero es negativo, ¿no? Es negativo. Pero mira, el menos 1,96 va a estar más adentro de la zona de rechazo que el menos 1,645. Está más por acá. Entonces, quiere decir que realmente está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿ya? Ahora, esto con GeoGebra, también aunque sea para demostrarlo en clase, podemos hacerlo de la misma forma, ¿no? Cuando es menor siempre viene a mi izquierda, entonces coloco eso, ¿no? A mi izquierda. Y aquí colocamos el z tabular, ¿no? Z tabular que hemos encontrado. ¿Cuánto hemos encontrado z tabular? Menos 1,645. Bueno, colocamos eso, menos 1,645. Coloco. Otra vez. Estoy cometiendo el mismo error. No es coma, acá es punto, ¿ya? En eso se va, varía con Excel. 1.645, ya. Entonces, esta sería mi zona de rechazo, y toda esta parte blanca mi zona de aceptación, ¿no? Ya. Entonces, y mirad justamente cuál es el porcentaje de 1,645, es el 0.05. Es decir, lo que dice Excel lo verifica GeoGebra, ¿no? Lo verifica GeoGebra. Entonces, 1.645 está aquí, es esta línea de aquí, el 1.645. El Z calculada, ¿dónde está? ¿Cuánto hemos sacado? Hemos sacado 1.96, ¿no? El Z calculada. Entonces, Z calculada está más adentro, está por aquí, 1.9, ¿no? Debe estar por esta parte, ¿ya? Debe estar por esa parte. Debe estar más o menos por ahí. El Z calculada, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? La Z calculada ha caído en la zona de rechazo, ¿no? Cae en la zona de rechazo, ¿ya? Entonces es eso, simplemente, ¿ya? Con las pruebas de cola. Eso es, bueno, eso sería hacerlo con el gráfico y con las pruebas de una cola. Ahora vuelvo a repetir, todo eso se resume bajo la misma regla con la que hemos trabajado acá. Si z calculada es mayor que z tabular, se rechaza la hipótesis nula. Si z calculada es mayor que z tabular, se rechaza la hipótesis nula. No importa hacia dónde esté la prueba de una cola, si está hacia la izquierda o está hacia la derecha, ¿ya? No importa eso. Entonces, utilizamos la misma regla, ¿ya? Porque si utilizamos esto con valor absoluto, es como si estuviésemos trabajando con la cola, con la distribución de una cola, pero es como si este marcadito, ¿no? Esta zona sombreada se pasara a este lado.
y es como si estuviera aquí, ¿no? Es como si estuviera aquí. Y bueno, sí, si realmente un 1.645 y 1.96 va a estar más adentro, ¿no? Acá digamos va a estar el 1.96 y acá estaría el 1.45, entonces sí va a estar más adentro del 1.96 y realmente estaríamos cayendo en zona de rechazo, ¿no? Entonces, esta regla del valor absoluto me permite eso, me permite no depender tanto de la gráfica, ¿ya? No depender tanto de la gráfica y evaluarlo así, si la z, si más bien dicho, si la hipótesis nula se acepta o se rechaza, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Espero que te sirva. Si tienes alguna duda más, me dices.